Analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 23 de diciembre de 2015. Hoy día hablando de un tema distinto. Vamos a hablar de los gobiernos corporativos y para ello tenemos un tremendo invitado. Pero antes les voy a dejar la sorpresa y les voy a comentar cómo han estado los mercados a lo largo del mundo. Salvo algunos mercados en el Asia, la verdad que la tónica del mundo hoy es positiva. Nos vamos con el Nikkei de Japón, que descendió un 0,16%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,96% y la bolsa de Shanghái abajo un 0,27%. En Europa, la verdad que hay resultados muy positivos en este 23 de diciembre. El FTSE 100 de Londres avanzó un 2,61%, el CAC 40 de París también avanzó un 2,37%, el DAX alemán 2,32%, IBEX 35 de España 2,39. En Estados Unidos la bolsa está subiendo un 0,74%. El Dow Jones, el Standard & Poor's también lo hace en un 0,88% y Nasdaq un 0,62%. ¿Qué pasa en Santiago? El IPSA un sólido 1% en el día de hoy y el IGPA también aumenta un 0,89%. ¿Qué pasa con el cobre? Alza en la Bolsa de Metales de Londres un 0,16%. Terminó la cotización el día de hoy en $2.12 la libra contado grado A. ¿Qué pasa con el dólar? Tuvo un avance de 2,1 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 699,5 y vendedor 699,8. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también alguna duda, algún comentario a través de Twitter, @InfinitaFM. Se los anunciaba y ahora sí entramos en materia. Está conmigo Alfredo Enrione. Él es profesor del S Business School de la Universidad de los Andes y la verdad que dirige hace más de 15 años el Centro de Gobierno Corporativo. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Vamos a estar hablando, la verdad, que un tema, como dices tú, que le ha dado una bofetada a la sociedad. Vamos a hablar de los gobiernos corporativos y los distintos casos, que lo único que hacen es empañar un poco el buen trabajo que hacen, la distinción entre los buenos y los no tan buenos empresarios y los malos empresarios. Efectivamente. Hemos visto, ¿no es cierto?, como casos como CMPC, como casos que tienen que ver, vemos, ¿no es cierto?, también todo lo que pasó con la Polar. Bueno, ¿para qué decir el fútbol? Se supone que no tiene, pero también ahí debiera tener gobierno corporativo dentro de lo que es el manejo de una sociedad. El caso de la NFP es un caso súper interesante y obviamente necesita ordenar ese gobierno corporativo, que no es raro en el caso de las sociedades sin fines de lucro, fíjate. Yo he trabajado con algunas y es donde es más fácil perderse. En las empresas es mucho más ordenado porque, bueno, tienes resultados, tienes auditores, tienes una superintendencia de valores, un marco regulatorio muy ordenado y normalmente los errores salen rápido. En las organizaciones sin fines de lucro es mucho más complejo y es más fácil caer en algunas metidas de pata, como el caso de la NFP. Alfredo, tú has escrito varios libros. Uno de ellos es cómo, ¿no es cierto?, el directorio y gobierno corporativo, el desafío de crear valor en forma sostenible. La verdad que eso uno dice, son lindas palabras, pero ¿cómo lo hacemos ¿Cómo lo hacemos? Lo aterrizamos, ¿cómo lo hacemos en la realidad? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que ha fallado en los gobiernos corporativos? ¿O la sociedad se movió muy rápido? ¿O la verdad que la gente no visualizó los cambios que había a través de la globalización de los mercados? Bueno, yo creo que acá hay varios temas. En primer lugar, la idea del título del libro, y tiene que ver con una definición que yo mismo propongo ahí, es que la tarea del gobierno corporativo es justamente asegurar que la empresa logre generar valor en el tiempo y no solamente se centre en resultados de corto plazo. Cuando tú piensas en un horizonte más largo, ya no es solo un tema de ventas o un tema de costos, sino que empiezan a aparecer otras variables y otros actores. Por ejemplo, las reglas del juego. ¿En qué medida las reglas del juego, el marco regulatorio de una industria puede condicionar el valor de la misma? Y las reglas del juego al final del día tienen que ver con una suerte de consenso de la sociedad y de los actores que están haciendo las leyes, los gobiernos, los parlamentos, las comunidades, y por lo tanto las empresas deben tener en cuenta las expectativas de estos grupos de interés, porque si no, después de un tiempo las reglas del juego se vuelven en su contra. Y estoy señalando solamente una variable, que es la que de alguna manera me interesa que convertemos hoy día. Y en ese sentido,
trabajando con directorios, como asesor de directorios, investigando e incluso sentándome en algunos directorios, he visto un poco con preocupación en los últimos años, ya hace unos 7, 8 años, cómo la sociedad chilena iba cambiando sus expectativas, se estaba poniendo crítica del sector empresarial y de algunas industrias en particular, y desde arriba yo no veía la misma preocupación. Para muchos que dirigían empresas, este era un tema meramente de comunicación, había que mejorar la comunicación, pero no en términos de un cuestionamiento a sus prácticas, a sus modelos de negocio o a sus formas de relacionamiento. Y esa brecha que se estaba creando, que yo estaba tratando de crear una conciencia, al final del día, en estos últimos años, como decías tú, la sociedad le pegó una bofetada a quienes dirigían estas empresas y les dejó en claro que habían conductas, modelos o formas de hacer negocios que ya no estaba dispuesta a tolerar. Y por ejemplo, si nosotros nos gusta compararnos con países más desarrollados, con los países de la OECD, ¿nosotros estamos muy atrasados en esa línea, Alfredo? Mira, yo creo que en algunas cosas sí y en otras no. A ver, cuando tú miras en los gobiernos corporativos en 3 grandes factores, protección de accionistas minoritarios. Yo creo que Chile, sobre todo después de algunos escándalos que tuvimos al principio de la década y que generaron la ley de OPAS, por ejemplo, después del caso Chispas, Chile desarrolló un marco bastante sólido en términos de protección de accionistas minoritarios. Segundo, en términos de transparencia, de entrega de información de las empresas al mercado, yo creo que tampoco estamos muy lejos de los estándares. Lo que sí se ha visto en forma más o menos consistente en varios estudios, el primero en el año 2004 y otros que se han hecho más recientes, es que el funcionamiento de los directorios todavía tiene oportunidades de mejora. A ver, ¿cuáles son las principales falencias? Tú dices en bonito, oportunidades de mejora, pero ¿qué es lo que le ha faltado a los directores? Por ejemplo, cuando han salido los distintos casos, ¿no es cierto?, los cuales hemos hablado, cuando dicen, bueno, los auditores me dijeron eso y yo no me di cuenta. ¿Tú crees que un director puede decirlo? A ver, bueno, siempre lo puede decir, pero a ver, lo que pasa es que esto tiene que ver con el sentido. A ver, desde el punto de vista legal, los directores son responsables de todas estas cosas y aunque no tengan la culpa directa, aunque no supieran de alguna manera si el pecado fue de omisión más que de acción, yo creo que el directorio difícilmente puede salvar su responsabilidad. El directorio es el órgano número 1 del gobierno de la empresa y por lo tanto tiene la responsabilidad de todos estos casos. ¿Qué herramientas, por ejemplo, tienen los directorios para indagar ese tipo de cosas, para que no le pasen gato por liebre, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay herramientas de distinto tipo. Primero, obviamente los propios sistemas de control que hay en la empresa, ¿ya? Este es un tema que en Chile yo creo que estamos un poquito en pañales respecto a mercados más desarrollados, que es todo los sistemas de control interno, que exista una auditoría interna, que exista en Estados Unidos se llama el oficial de cumplimiento, el compliance, y es que todas las reglas, todos los códigos, todas las de alguna manera la regulación que tiene la empresa en términos de ética, de relaciones con la competencia, de respeto a las minorías, de no discriminación, etcétera, etcétera, efectivamente se estén cumpliendo. Y estos controles tienen que ser de muy alto nivel en términos de su calidad profesional, pero también de tener un reporte muy directo hacia el directorio y no estar intervenido directamente por la administración. Entonces, si uno mira algunos de los casos recientes, como es el caso de La Polar, por ejemplo, si hay algo, bueno, el caso de La Polar es muy complejo y hay muchos factores, pero respecto a los sistemas de control, no existía un nivel de control muy alto y este control no reportaba directamente al directorio. Entonces, estos mecanismos que en países más desarrollados son sofisticados y potentes, yo creo que recién estamos empezando a ponerlos en práctica a escala masiva, digamos, y para muchos directores esta función está siendo vista como un costo, como una burocracia no muy valiosa, y la verdad es que yo creo que es una regla del juego que cambió y hay que hacerla igual y dedicarse a los negocios, pero también tener el tema de control muy de cerca.
Hablemos de eso, del tema de control, porque por ejemplo mucho se criticó en el tema de la Polaris, que como no tenía una cabeza que fuera visible, eso fue un poco entrampó en todo lo que se generó con respecto a la Polar, pero si uno también compara con empresas en Estados Unidos, la verdad que no tienen una cabeza muy visible. O sea, eso a lo mejor es la realidad chilena, pero en otras latitudes no sucede así. Sí, es una pregunta súper interesante. Mira, en Estados Unidos y en otros mercados como ese, la propiedad de las empresas está muy diluida y por lo tanto no existe un accionista controlador y el riesgo que existe en esos países es que los que dirigen la empresa, el gerente general y su equipo, de alguna manera abusen de esta falta de contrapeso. Y la preocupación de los reguladores en ese mercado es tener un directorio fuerte que sea un contrapeso a la administración. En los mercados como el de Chile y la mayoría de los mercados emergentes, la propiedad está muy concentrada. Existen accionistas que tienen más del 50 o incluso el 70% de la propiedad. Y la preocupación de los reguladores en estos mercados es que los accionistas que controlan la empresa no vayan a aprovecharse en desmedro de los accionistas minoritarios. Bueno, ahí lo veíamos, por ejemplo, en el tema de Enersys. Exactamente. Ese era un tema que hablaba, ¿no es cierto? Saltaron los accionistas minoritarios con respecto a que no estaban de acuerdo con este nuevo reordenamiento de la empresa. Claro, entonces, fíjate, los problemas de Chile, los problemas regulatorios de Chile y los problemas de abusos en Chile, en general tuvieron que ver con la existencia de accionistas controladores, ¿ya? Y desgraciadamente la única compañía grande y que fue exitosa aparentemente, que no tenía un accionista controlador, terminó metido en un caso de fraude. Yo no creo, como muchos han dicho, de verdad que la solución sea los accionistas controladores. Yo creo que hay controladores buenos y controladores malos y empresas sin controladores que lo hacen bien y empresas sin controladores que lo hacen mal. No es la solución en términos de la estructura de propiedad. Tú hablaste un poco de, cuando comenzamos esta conversación, Alfredo. Estoy conversando con Alfredo Enrione, él es profesor del S Business School de la Universidad de los Andes, experto en gobiernos corporativos. Estás investigando hace muchos años, antes que se pusiera a lo mejor de moda el tema de los gobiernos corporativos. Tú hablaste del tema cultural, tú hablaste sobre una sociedad que cambió. Y es importante que esta sociedad que cambió se impregne dentro de lo que es la cultura de la empresa. No que un externo a lo mejor nos venga a decir cómo hacer los gobiernos corporativos, nos puede asesorar, por supuesto, sino que internamente sintamos la necesidad de generar un cambio, de generar un valor. Y eso me imagino que tiene que venir de la cabeza hacia abajo. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Mira, desde un punto de vista de las prácticas tradicionales en Chile, y con honrosas excepciones, por cierto, el tema de la sociedad, las relaciones con la comunidad y todo esto que entre comillas usamos el término stakeholders, ha sido vista como un tema anexo a los negocios. Mira, los negocios son los negocios y los stakeholders y la comunidad es un tema aparte. Y ojalá que nos cueste lo menos posible, portémonos bien, salgamos bonitos en la foto, hagamos una suerte de filantropía. Y algunos muy bien intencionados, no estoy poniendo intenciones detrás de lo que digo. Sin embargo, el desafío hoy día tiene que ver con cómo ponemos estos grupos de interés, estos stakeholders, estas comunidades dentro del modelo de negocio. Y por lo tanto, en el ámbito de la gestión del gerente general, en el ámbito del radar de un directorio. Y no simplemente como una función anexa, probablemente de segundo orden en algunas empresas que tiene que ver con relaciones públicas, sino que es una tarea directamente de los gerentes a cargo del negocio. Y eso significa, por ejemplo, que en el diseño de los productos, en el diseño de las estrategias de precio, en la forma del servicio, tenemos que tener a la gente. Entonces, fíjate, parecería que las empresas a veces tienen una visión un poquito esquizofrénica de las personas, en términos de decir, mira, las personas en cuanto a clientes, esto es lo que necesitan, pero en cuanto a personas, o en cuanto a mamás, o en cuanto a ciudadanos, son como otros ámbitos. Y a veces, ¿cierto? A uno es empleado, pero a su vez es cliente, a su vez es ciudadano. Es padre de familia. Es padre de familia. Y por lo tanto hay que compatibilizar todos esos intereses y todas esas sensibilidades en lo que la empresa los afecta. Entonces,
Fíjate, las empresas, si uno lo mira con rigor, las empresas privadas en el mundo son la fuerza más potente de lejos que existe de cambio y de impacto social. Tienen los recursos financieros, tienen los talentos, tienen las tecnologías, tienen las capacidades de innovación, tienen la velocidad para impactar la sociedad. Pero hasta ahora, y esto está cambiando, las empresas no habían entendido que su rol tenía que ver con satisfacer expectativas de la sociedad. Esto de maximizar las utilidades, y esto podrán haber distintas opiniones, pero desde mi punto de vista primero es la necesidad para que la empresa siga existiendo y es la consecuencia de que se están satisfaciendo las necesidades de la sociedad, pero no es el fin en sí mismo. Yo no conozco a ninguno, ni chileno ni extranjero, empresario que ha hecho cosas grandes de verdad, que haya dicho yo quiero hacer esto porque quiero ganar plata. Ha ganado plata y mucha plata porque lo ha hecho muy bien, pero porque tenía un sueño de hacer algo diferente, algo potente. Y es algo de poner a las personas en el centro de nuestras decisiones. Yo creo que eso es central, porque si uno pone a la persona en el centro de las decisiones, por supuesto que la visión cambia completamente. Estoy conversando con Alfredo Enrione, el profesor del S Business School, de la Escuela de Negocios. Estamos hablando sobre gobiernos corporativos, Alfredo, pero es momento de hacer una pausa porque ya son las 2:17 y ya volvemos. Vamos a seguir conversando de los desafíos y una interesante conferencia internacional que van a tener ustedes en unas semanas más. Y yo les quiero comentar que ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Hacemos una pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, hoy hablando sobre gobierno corporativo con Alfredo Enrione, profesor del S Business School de la Universidad de los Andes. Alfredo, estábamos comentando que íbamos a hablar de este seminario internacional que ustedes van a tener a partir del próximo 5 y 6 de enero. Efectivamente. Cuéntanos un poco de qué se trata, porque traen, la verdad, que relatores muy interesantes, tanto nacionales como internacionales. Sí, mira, este es un esfuerzo de más de 2 años para poder convocar gente verdaderamente de clase mundial, para poder hablar de lo que hemos estado conversando en los últimos minutos, de esta relación entre la empresa y la sociedad. Entonces, esto parte, hay 2 ponencias. Tenemos a nuestro José Miguel Insulza, y digo nuestro porque es chileno, cierto, que fue secretario general de la OEA, pero también tenemos al cardenal Peter Turkson, que viene especialmente del Vaticano. Él es el presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, el que está detrás de la doctrina social de la Iglesia, y que fue responsable de hablar en el año 2014 ante el Foro Económico Mundial y lanzarle el desafío al Papa Francisco al mundo de la empresa privada y decir qué van a hacer ustedes por la sociedad, por la igualdad, por la discriminación. Y ahí hay un primer panel que nosotros le hemos llamado Empresa y Sociedad, Desafíos morales, políticos y morales. Después tenemos a expertos internacionales que van a hablar de experiencias muy concretas de cómo empresas están trabajando por mejorar la sociedad. Experiencias, por ejemplo, Stuart Hart es un académico de la Universidad de Cornell, que es el padre de un concepto que se llama la base de la pirámide, y es cómo la empresa privada, desde lo que sabe hacer con productos y servicios, puede servir y resolver el problema de la pobreza. Tenemos a un académico que se llama Robert Eccles de la Universidad de Harvard, que ha estado impulsando desde hace muchos años
a través de las Naciones Unidas y otros estamentos más, la idea de que la transformación viene en que las empresas sean transparentes, de que entreguen información de cuál es su visión de su compromiso con la sociedad, de manera y de transparentar también sus acciones detrás de esa visión. Eccles está convencido de que la competencia funciona, de que las empresas van a imitar las buenas prácticas y de que las empresas de alguna manera se van a comprometer y la sociedad le va a pasar las cuentas por las cosas que se informe. Está, por ejemplo, Chris Laszlo. Chris Laszlo es un tipo fantástico de la Universidad de Case Western que tiene un concepto que lo encontré fantástico también. Él dice, si yo te prometiera, Paulina, antes de que tú te casaras, y yo te dijera, oye, mira, yo te voy a asegurar que tu matrimonio va a ser sostenible. Tú dirías, ¿te entusiasma? Probablemente no, ¿cierto? Entonces él dice, no, mira, las empresas no están para ser sostenibles y el tema de la sustentabilidad o la sostenibilidad, como se llame, no le mueve el corazoncito a nadie. Aquí se trata de que las empresas ayuden a que la sociedad florezca. ¿Ah? Así como tú y tu familia y tus hijos ha sido un acto de florecimiento, ¿no? En tu familia, bueno, que seamos mejor, que dejemos un mundo mejor a los que vienen, que las empresas, las personas que trabajan en la empresa también florezcan y se desarrollen. Entonces, él tiene un concepto que se llama entonces florecimiento. Y por último, tenemos otro panel donde hay varios expertos que nos van a hablar de cómo las empresas pueden trabajar con otros actores de la comunidad, con el gobierno, con el sector público, con las ONG, con las organizaciones intermedias de la sociedad para tener un mayor impacto. Y así, por ejemplo, viene un profesor de Singapur, que fue el fundador del Instituto Tecnológico de Singapur, que viene a contar su historia. Piensa tú, en los años 90, Chile y Singapur tenían más o menos los mismos niveles en las encuestas de confianza de las personas, entre las personas, confianza y prestigio de las instituciones. Y hoy día, en el año 2015, Chile tiene esos niveles en la mitad y Singapur en el doble. ¿Qué pasó? Porque despegó y no despegó Chile. Exactamente. ¿Qué pasó? Entonces, él va a venir a contar la historia de Singapur. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos? ¿Qué es lo que hicieron las ONG? ¿Qué es lo que hicieron las empresas para construir llamémosle, capital social tan potente que hoy día los pone en los indicadores como si fuera Noruega o Dinamarca, cuando en el año 90 estábamos igual que Chile? Entonces, vamos a ver. Entonces, son 3 días, aquí estaba mirando, 5, 6 y 7 de enero de este 2016. Sí, el grueso donde están las ponencias, porque tenemos una serie de actividades más privadas, es el miércoles 6. Todo esto es por invitación, pero si alguien quiere una invitación, nos puede contactar en la universidad. Y como te digo, las ponencias donde tenemos a estos 11 panelistas realmente de clase mundial, es el miércoles 6 desde las 9 de la mañana. Y lo interesante también que esta conferencia es la primera actividad pública de un nuevo centro de investigación de la escuela dedicado a materias de empresa y sociedad, por ejemplo, como el rol de las instituciones, la confianza pública y también, como tú decías, la inclusión social. Algo que ya está dicho en el libro ese que tú, como comentamos, este libro que escribiste sobre los gobiernos corporativos, cómo hacemos estos gobiernos corporativos, cómo hacemos la empresa sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Que es un trabajo que también ha sido muy bien mirado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Efectivamente. Nosotros tenemos... Y eso que es el órgano regulador. Sí, bueno, la superintendencia cumple su rol de la mejor manera que pueden y nosotros desde las universidades, y hay varios centros en Chile de primer nivel, tratamos de hacer lo propio. Y en ese sentido, por supuesto que pasa por entender, por colaborar, por dar nuestra opinión a la superintendencia en estas materias, como fue el caso de la última circular que emitió la superintendencia sobre gobiernos corporativos. Bueno, nuestro centro participó muy activamente en esa discusión y siempre hemos tenido conversaciones muy francas con los superintendentes de valores. Tú hablaste algo bien interesante, hablaste de ciertas palabras que dije, tengo que ahondarlo con Alfredo. Tiene que ver, por ejemplo, la transparencia versus la opacidad, ¿no es cierto? Tú hablaste de la transparencia. Y lo otro, las empresas con sentido. No dijiste el nombre, pero hay ciertas empresas que tienen sentido, estas llamadas empresas B, estas empresas con mayor responsabilidad social. ¿Qué es lo que la verdad los consumidores y las personas están pidiendo y exigiendo en la actualidad?
Así es. Fíjate que a propósito de las empresas B, que es un ejemplo muy, muy interesante, esto de las empresas con sentido o de meter a la sociedad dentro de su estrategia ha sido un fenómeno más bien periférico. Tenemos organizaciones sin fines de lucro o empresas pequeñas, y así nacieron estas empresas B por dos egresados de la Universidad de Stanford, que ha ido creciendo en el mundo y donde Chile es un país extraordinariamente activo. Es el segundo país, entiendo, en el mundo más activo en el mundo de las empresas B. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo, y acabo de leer un artículo que escribió en el Huffington Post uno de los fundadores de las empresas B, que es Jay Cohen. Él dice que y empieza a dar ejemplos. Dice, mira, Walmart acaba de declarar, Walmart, la empresa, el empleador privado más grande del mundo, acaba de decir que Walmart no tiene sentido si no generamos un impacto positivo en la sociedad. Dow Chemical, otro gigantesco, se ha planteado la idea de mejorar a través de sus productos la sociedad. Unilever, que es otro gigante mundial en el mundo de la alimentación, ellos han estado trabajando justamente con Chris Laszlo, que viene a Chile, en ayudar desde sus productos, desde lo que ellos saben hacer, en términos de mejorar la salud, de reducir la obesidad, de generar una vida más sana. Entonces, ya no se trata de simplemente vender un producto y generar un margen y a través de eso una utilidad, sino que cómo a través de estos productos no solo generamos un margen, sino que tenemos un impacto positivo en la sociedad. Y eso es lo que yo creo y es lo que quiero y deseo profundamente que se imprima en la conciencia empresarial chilena, porque conozco a muchos empresarios que lo tienen, pero no es algo totalmente generalizado todavía. Pero hay empresas que están a la vanguardia en esa línea. Hay muchas empresas que están haciendo cosas interesantes. No sé si quieres que hablemos de algunas, pero por ejemplo, bueno, mira, mejor no voy a dar ejemplos porque voy a terminar ofendiendo al que no nombré. Pero hay casos y empresarios chilenos que lo están haciendo muy bien. Y en ese sentido, fíjate, y volviendo un poco al inicio de la conversación, a mí a veces me duele desde una escuela de negocios que por el caso de un empresario que ha tenido una mala práctica, uno generalice, ¿no? ¿Verdad? Y hay profesores en los colegios buenos y malos, hay alcaldes buenos y malos, hay parlamentarios buenos y malos, hay funcionarios públicos buenos y malos, y hay empresarios buenos y malos. Y en ese sentido, mejor no generalizar. Pero en esa misma línea, como te digo, hay empresarios que están haciendo cosas muy interesantes en Chile, algunos desde hace muchos años, trabajando desde la sociedad, pero aquí no se trata solo de generar conciencia, sino que también de traer herramientas, de traer buenas prácticas. Hay gente, te doy un ejemplo, hay un empresario muy muy famoso que tú conoces bien, que hacía actividades sociales muy muy importantes, pero no le contaba a nadie. Ya le parecía que era lo más cristiano, si tú quieres, ¿no? Esto que lo que hace una mano no lo sepa la otra. Y sin embargo, es una empresa que se transaba en la bolsa, una empresa muy conocida, y era una responsabilidad contarlo. Y no había tomado conciencia de que era importante contarlo. Entonces, como te digo, no solo de hacer cosas, sino que también de traer herramientas y buenas prácticas que ayuden a todas las empresas a hacerlo mejor. Y obviamente que transparentar y difundir. Yo creo que esa es la mejor manera de generar, Alfredo, este cambio social. Se nos hizo agua el programa. Quiero agradecer tu compañía en el día de hoy, hablando sobre un tema distinto, hablando sobre los gobiernos corporativos y cómo transformar, ¿no es cierto?, a la persona en el centro de todas nuestras decisiones como padres de familia, como empresarios, como trabajadores, como un todo. Aprovecho de desearte una feliz Navidad. Igualmente, y Paulina, mucho éxito en este 2016. Muchas gracias por tenerme en tu casa. Bueno, y nosotros finalizamos este programa. Les invito a seguir en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile
y el mundo.